Uy. Hola, buenas ¿Cómo les tardes va? a Muy todos. buenas tardes. Estamos acá sacando cuentas, vamos a decir la verdad. Nos agarraron en el Claro. medio de las cuentas. Lo peor es que contamos con los dedos, compañera. Eso es peor todavía. Bueno, bienvenida Alicia, bienvenidos todos. Hoy sin duda es un día que estamos todos por temas movilizados, por la muerte de Diego, que cosa que vamos a retomar más adelante en el programa, pero nuestros saludos y respetos a las familias y a todos sus admiradores en el día de hoy. Le queremos contar que hoy estamos en Diálogos Compañeros, como todos los jueves, que en la conducción estamos Lucila Fauda y Alicia Villa. Este programa es un programa que va a dialogar y y discute sobre distintos temas de educación. Tiene el equipo del programa está compuesto en la producción por Clara Rojas, Almandro Balbuena y Nancy Roldán. En las noticias está Roxana Oviaga y en la operación técnica Walter Brites y Lucas Flores. Les queremos agradecer en primer lugar a la radio de ATE, a la radio Germán Abdala por brindarnos el espacio, que siempre nos acobijan y nos facilitan todos los medios para poder estar al aire. Queremos también recordarles hoy en nuestras redes sociales que cuáles son, Alicia. Sí, por Facebook y Twitter nos pueden seguir en Patria Compañera, nuestra Instagram, Patria Compa, y también en las redes de Facebook y en la red de YouTube de la Radio Germán Abdala, @Radio Germán Abdala, nos pueden escuchar. Bueno, y tenemos saludos regionales hoy, Alicia. ¿De quién nos están saludando? Saludos regionales. Primero queremos agradecer a todos los compañeros y compañeras que sabemos que durante la semana han estado escuchando el programa y también lo han estado reproduciendo. Llegamos a más de 1000 reproducciones también, así que queremos agradecer enormemente la compañía. Y contarles también que nos ha llegado un saludo de Eva Piermaría de la Mesa de Educación del Frente de Todos de Berisso, que saluda a nuestra agrupación por sostener este espacio de comunicación dentro de nuestro programa. Bien, también les queremos agradecer a los compañeros del IVAP, el Instituto Bonaerense, de los compañeros del IVAP que nos están reproduciendo nuestro programa en su página de Facebook, que tenés ahí anotada cuál es su red social. Sí, como no, es por Facebook y por Instagram también, IVAP con B larga. Ahí nos pueden escuchar, los compañeros reproducen el programa también en este momento y también durante la semana. Bueno, y hoy en el programa tenemos como dos cosas importantes para conversar sobre educación. En principio, en la sección noticias vamos a contar con una breve entrevista, una breve participación de los compañeros de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, que hacia la semana anterior aprobaron un cupo de víctimas, un cupo laboral para víctimas de trata por causas y motivos sexuales. Así que va a estar hablándonos desde allá Cintia Naranjo. Y en la entrevista del día de hoy va a estar Delia Méndez. Sí, vamos a tener una entrevista que no estoy muteada, ¿verdad? Estoy con un pequeño problema técnico, disculpen. Vamos a tener una entrevista con Delia Méndez, que es una compañera de larga trayectoria también dentro del sistema educativo de la provincia de Buenos Aires, y que eso nos va a permitir ampliar algunas ideas de las que ya venimos discutiendo en el programa. Bien, y para empezar a perfilar en nuestra editorial, volvemos a repetir lo afectado que todos estamos por el fallecimiento de Diego Maradona y por demás repudiamos el accionar de la policía de la ciudad de Buenos Aires por la represión y los disturbios que se ocasionaron en la tarde. Así Sí.
Sí, Alicia. La verdad que ha sido una situación bastante preocupante, digamos, ¿no? Porque a veces uno piensa, bueno, ubicamos la posibilidad de pensar a Diego como ese héroe popular, como ese chico de Villa Fiorito que recorre el mundo con su éxito como futbolista, pero que a pesar de todo, su manera de pensarse en el mundo, su conciencia de clase, para decirlo más exactamente, es algo que siempre lo acompañó, siempre lo caracterizó y siempre nos lleva a ese lugar en el cual hoy en día podemos pararnos y decir que realmente Diego era o es pueblo, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces hoy nos encontramos con una situación de represión hacia ese pueblo movilizado para acercarse hacia su ídolo popular y bueno, por un lado nos parecía importante un día como hoy, no solo recordarlo, sino también repudiar esta represión. Y también por ahí considerar qué representa Diego y qué es lo que representa por ahí ese pensamiento, esa conciencia de clase, de pibe de barrio que tiene Diego frente a otros tipos de formas de pensar sobre los otros y sobre el otro, de algo que venimos discutiendo ya en estos programas que tiene que ver un poco con los posicionamientos enmarcados, en este caso, en la ministra de Educación de Ciudad de Buenos Aires, en Soledad Acuña. Retomamos un poco esa conversación que estuvimos escuchando hace unas semanas atrás entre Soledad Acuña y Fernando Iglesias, donde escuchamos decir tantas cosas sobre los docentes, tantas cosas sobre la formación de los docentes, tantas cosas sobre la escuela pública en definitiva. Entonces pensábamos, bueno, en esa suerte de partido, para usar una metáfora futbolera, entre la manera de pensar de Diego y la manera de pensar de Ada Acuña, cuánto hay que decir ahí, ¿no? Respecto de dos visiones del mundo totalmente enfrentadas. No sé, Sí, Lucila, cómo lo ves. pensaba ayer un amigo me contaba una frase que había escuchado de chico, al Diego decía de que alguna vez el sur tenía que generar la resistencia y poder triunfar y ganarle al norte. Y un poco esa era lo que él quería hacer con la pelota, poderle ganar al norte. Me parece que esta antinomia entre lo popular y lo oculto, lo rico y lo pobre, digo, se marcan a fuego en lo que dijo Acuña y en esta manera de vivir la vida del Diego. Digo, no sé si el Diego será ejemplo de muchas cosas, lo que sí creo es que me parece que el Diego fue un ejemplo de lucha y fue un ejemplo en donde le posibilitó a mucha gente de esos sectores populares, castigados por el neoliberalismo, castigados por las miradas del poder y de las clases dominantes, castigados y condenados a ser pobres, a ser villeros, a ser excluidos por esos quienes, por esas clases, por esas grandes clases hegemónicas dominantes. Me parece que Diego salió a hacer esa resistencia, digo, y ese discurso sigue estando presente en las palabras de Acuña. Entonces, como hacía Messi, como hacía síntesis eso hoy, ¿no? Claro. Sí, por ahí uno a veces dice, bueno, escuchamos un diálogo entre dos personas de derecha, escuchamos un diálogo entre dos personas que representan a las clases dominantes, me refiero a Acuña y a Iglesias, pero me parece que también está bueno hacernos esa pregunta de cómo estas personas que representan a los sectores de poder piensan a los otros, ¿no? Que piensan a las clases populares, donde el Diego está puesto en ese lugar, pero las maestras y los maestros de los cuales hablaron también están puestos en ese lugar. Y cómo hay un relevo entre esa forma de pensar y formas de pensar muy instaladas en nuestras dictaduras militares, que tienen que ver con esa fuerte desconfianza en todo aquello que hace al poder de lo colectivo, ¿no? A la capacidad de asociarse, de sindicalizarse, de pensar en equipo, como hacía el Diego, de pensar en el otro, digamos, cómo estas cuestiones van atravesando un poco una manera de pensar que es un pensamiento que uno podría decir, es un pensamiento dictatorial, algo de eso nos decía Adriana Puigros la otra vez sobre Acuña,
pero también es un pensamiento de clase, ¿no? Un pensamiento que tiende a pensar y a inferiorizar todo el tiempo a ese otro que considera los otros que no son de su clase y que son esos otros que están como a su servicio, ¿no? Entonces, hasta el futbolista, hasta la maestra, todos están al servicio de esa clase. Porque en algún momento y en alguna medida también el ser futbolista en alguna época, por lo menos en la de mi generación, era la posibilidad de salvarte. Para esas generaciones que, y digo, evidentemente para la ministra Acuña, el ser docente implica no solo un grado de precarización y de frustración, era como, bueno, lo que te quedó. Lo que te quedó para hacer, o donde así como te caíste en la escuela pública, te caíste en la docencia. Entonces me parece que sigue habiendo como el mismo hilo de conductor. Definitivamente al neoliberalismo no le gustan las acciones colectivas, no le gustan estos ídolos populares que nos pueden enseñar y mostrar otra forma de pensar u otra forma de hacer la vida. Exactamente. Y entonces, sobre todo, por ahí lo último para decir, a estos sectores dominantes, como vos decís, no le gustan esos docentes que son capaces de fomentar el pensamiento crítico y de ayudarle a otros y a otras a pensar de qué manera piensan los sectores dominantes, ¿no? Esta idea no les gusta, esta idea de decir los docentes hacen política, es una manera de decir, advirtamos que hay docentes que son capaces de trabajar el pensamiento crítico y de hacer que otros podamos darnos cuenta cuáles son esos hilos sutiles muchas veces de la dominación, esos hilos sutiles de la construcción de la hegemonía, y bueno, y eso hace que se ataque a un maestro, se toque a un ídolo popular como Diego, en tantos sujetos con conciencia de clase, ¿no? Me parece que eso es algo que tiene que ver con lo que ha pasado en estos días. Bien, sí. Bueno, Alicia, le tenemos que dar el pie a Roxana porque nos está apurando el tiempo. Nos entretuvimos un poco, me parece, conversando. Me parece que sí. Bienvenida, Roxana, en el bloque de noticias. ¿Andás por ahí? Sí, acá estoy. Hola, compañeras. Hola, Roxana. ¿Cómo estás? Bienvenida. Bien, bastante conmovida por lo de Diego, como todos, pero bueno, aquí estamos. Y nada, les quería comentar dos noticias así muy brevemente, porque ya estamos todas muy ansiosas por recibir a nuestra invitada de hoy. Y la primera tiene que ver con que continúa la polémica en torno a los agravios que Soledad Acuña tuvo para con las y los docentes. Y bueno, parece que está en una actitud bastante necia porque en la conferencia de prensa del 24 de noviembre que dio la ministra, bueno, sigue insistiendo en remarcar que hay un grupo de docentes que entiende las aulas como un espacio de militancia. En este sentido, lo que nos pareció más importante es destacarles a nuestra audiencia que nosotros adherimos políticamente a la carta que publicó CETERA el 22 de noviembre y también al repudio que se hizo por parte de la Comisión de Educación del Instituto Patria el 18 de noviembre. Bueno, ambas cartas fueron públicas y están en los portales para todo aquel que quiera leerlas. Y bueno, y otra noticia que también queremos celebrar porque nos parece que está buenísimo que se sigan ampliando derechos, que tiene que ver con lo que decía Lucila hace un ratito, que se amplió, que se dispuso el cupo del 2% en los puestos de trabajo en la Universidad de Tierra del Fuego. Es la primera universidad que tiene este cupo obligatorio para víctimas de la trata y de la explotación sexual, y tenemos el testimonio de Cintia Naranjo, que es integrante del área de protocolo de actuación para situaciones de discriminación de género y o violencia de género de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, que fue desde donde surgió este proyecto. Que también está integrado por Alika Quinan, que fue una rescatada, digamos, en el 2012 de haber sido
explotada sexualmente por un cabaret, digamos, de ahí de la provincia de Tierra del Fuego. Bueno, cuando el operador diga, la escuchamos. No sé si... Por ahí, para sumar a esto, la importancia de esta noticia es que la Universidad de Tierra del Fuego es pionera en este cupo de víctimas de trata, porque es la primera universidad en Latinoamérica en contar con este cupo. Entonces, se dio una discusión bastante interesante, y lo interesante también de este proyecto, que es una construcción colectiva. Alika es una sobreviviente de una red de trata. Sí, que actualmente Alika está trabajando en la Universidad de San Martín, ¿no? En un proyecto de programas de estudios, investigación y formación de trata y explotación de las personas, porque es una referente de este tema. Sí, estamos ya con el video. Estamos con algún problemita técnico, pero ya lo resolvemos. Me parece que es muy de mucha trascendencia también esta noticia, porque sabemos que muchas universidades nacionales están trabajando con protocolos de género, y bueno, y que en el marco de ese protocolo se amplíe es una muy buena idea. Pero bueno, ya estamos entonces en condiciones para poder escucharlo. A ver. Bueno, viene con algún problemita técnico. Sí. Bueno, como decíamos, ¿no? Si bien muchas universidades nacionales han ya avanzado mucho en todos los protocolos que tienen que ver con situaciones de violencia de género, hay todavía algunos temas que se están planteando, como... Bien, ahora ahí sí. Estamos con el video. Muchas gracias, operador. Estamos teniendo un problemita con el sonido. ¿Te parece que está muteado el video? Sí, me parece que sí. Bueno, como veníamos diciendo, mientras vemos si podemos resolver esta cuestión, decíamos que las universidades nacionales fueron todos estos años aprobando distintos protocolos que tienen que ver con la violencia de género. En algunos casos, también las universidades nacionales han avanzado con el cupo a trabajadores y trabajadoras trans. Y bueno, aquí tenemos también otra situación muy particular en la cual esta universidad está siendo pionera, que tiene que ver con la posibilidad de que las mujeres que han pasado parte de su vida dentro de las redes de trata, con todas las situaciones que plantea, las situaciones traumáticas que se plantean dentro de eso, puedan tener garantizado por parte del Estado el acceso a un trabajo digno, que es una cuestión importante también en este momento. Así que en ese sentido celebramos a la iniciativa de las compañeras y compañeros de la Universidad de Tierra del Fuego en relación a esta noticia. Sí, una cosa importante destacar, y para cerrar en el tema, porque ya me parece que entró Delia, es que la universidad está avanzando en el protocolo de implementación,
y vuelvo a reiterar, lo rico del proyecto es una construcción, es una construcción colectiva. Cintia es quien coordina el espacio del protocolo de género de la Universidad de Tierra del Fuego, y Alica, si bien es parte integrante de un grupo de investigación en la Universidad Nacional de San Martín, vive en Ushuaia, es no docente de la Universidad de 3 de Febrero, y bueno, por sobre todo lo importante es que es autora impulsora de este proyecto. Y no nos olvidemos que Ushuaia es una provincia portuaria en donde muchas de estas situaciones suelen aparecer en forma compleja, así que me parece ahí que es como súper importante y súper loable lo que está pasando en Ushuaia, que es una universidad que es de avanzada en ese sentido, por las distintas situaciones que se están dando. Estoy viendo si yo lo puedo compartir al video mientras esperamos que entre Delia. No sé si los operadores técnicos me podrán guiar. Bueno, desde la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, estuvimos proyectando pero está el audio en mi computadora. Estamos acá viendo estas desprolijidades. Bueno, pasa cuando es en vivo. Esperemos que esto que está sucediendo en Tierra del Fuego sea el primer pasito para ir trasladándose a todo el territorio nacional, para que se puedan contener esas situaciones de las mujeres que han sido víctimas de la trata, que necesitan sobre todo el apoyo para poder insertarse al campo laboral en forma urgente, porque quedan como muy desprotegidas de todo, además de toda la situación traumática con la que viven. Bueno, sí, chicas. Perdón, Rosana, hay está bien. que es interesante observar, ¿no? Por ejemplo, tenemos la situación de las compañeras de Tierra del Fuego, que por una problemática, porque la situación de todas ciudades, de las ciudades portuarias, turísticas, patagónicas, tienen muchas veces esta problemática de trata, se junta también con la problemática de los compañeros y compañeras de Chubut la semana pasada. Así que, bueno, por ahí siempre esto nos mueve a reflexionar cómo el interior profundo del país, en este caso la Patagonia, todavía siguen siendo territorios que todo el tiempo están siendo extraídos, digamos, explotados su suelo, explotada su gente, ¿no? Como esta situación extractivista propia de los procesos de colonización e imperialismo todavía sigue instalada en muchos de nuestros territorios nacionales. Me parece que puedo. Voy a ver si hacemos este intento, a ver si se larga y si no le damos la bienvenida a Delia. ¿Les parece? Bueno, muchas gracias. A ver si lo resolvemos. Bueno, desde la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, Antártida, Islas del Atlántico Sur, estuvimos proyectando un cupo laboral para mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual. El cupo lo llevamos adelante desde el protocolo de género de la UNTDF, el equipo interdisciplinario, donde consideramos que era fundamental poder pensar en relación a las mujeres víctimas de trata con fines de explotación sexual, ya que el Estado es quien tiene que, de alguna forma, garantizar los derechos de esas mujeres que han sido vulneradas y violadas sistemáticamente sobre sus cuerpos, violados los derechos humanos, violados su integridad física, emocional, psicológica. Y en ese sentido es una deuda que el Estado tiene, y este cupo lo entendemos como una reparación histórica, como poder garantizar la calidad de vida y un proyecto de vida para esas mujeres, y a su vez este proyecto no busca solamente quedarse en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, sino que lo estamos trabajando con RUGE, con la Red Universitaria de Género, también con el CIN, básicamente para poder implementar cupos para mujeres víctimas de trata en otras universidades. Esto se articula a su vez con otros tipos de proyectos, como es el cupo laboral para personas trans no binarias,
y obviamente tiene que ver con un rol fundamental de las universidades nacionales, de las universidades públicas, que tienen que mirar a su territorio y pensar específicamente cuáles son las necesidades que hay, y entendemos que la problemática de trata es sumamente compleja y sobre todo que el Estado Nacional en la actualidad tiene una lógica punitivista, lo cual es correcto, pero también falta mucho por hacer en relación a qué pasa con la contención, con el acompañamiento, con el futuro básicamente de estas mujeres que son rescatadas de las redes de trata. Así que en ese sentido contamos con el apoyo de la gestión actual de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y podemos seguir trabajando. Ahora se nos viene pensar en el protocolo para la implementación del cupo y el acompañamiento a estas mujeres, no solo incorporarlas al ámbito laboral, darles todos los derechos laborales que implica, que ellas puedan estar gremiadas, que tengan obra social, que estén en blanco, bueno, todo lo que sabemos que no están acostumbradas, sino también poder acompañarlas en la formación necesaria para que puedan incorporarse a la vida universitaria. Excelente. Bueno, aquí estamos de vuelta. Bueno, me parece que Cintia fue súper clara y Sí, le claro. agradecemos a Cintia el testimonio. Vamos a despedir a Roxana en este bloque de noticias y vamos Chau. a darle la bienvenida. Hasta la semana que viene, pobre. Vamos a darle la bienvenida a Delia. Hola Delia, muy buenas tardes, bienvenida a nuestro programa. Te vamos a tenés el microfonito mudo, así que te vamos a pedir si vos podés encenderlo. Ay. Muchas gracias. Bueno, yo voy a hacer brevemente una presentación de Delia, porque nosotros te conocemos y te consideramos una compañera, pero también para contarle un poco a nuestra audiencia. Delia es maestra y licenciada en Ciencias de la Educación, directora de Educación Inicial de la Dirección General de Escuelas del 99 al 2003, fue subsecretaria de Educación también de la Dirección General entre 2003 y 2005, directora nacional de gestión educativa en el Ministerio de Educación de la Nación del 2008 al 2015, coordinó el Programa Nacional de Alfabetización Encuentro durante la gestión de Néstor Kirchner y durante el gobierno de Cristina puso en marcha y organizó el Plan Fines desde el Ministerio de Educación de la Nación, que son dos hitos importantes para la inclusión educativa. En una conferencia en homenaje a Néstor Kirchner, dijo que era parte de una generación diezmada en su momento, que así mencionaba Néstor a los sobrevivientes y en memoria de los 30.000 compañeros desaparecidos. Delia, por fortuna, sobrevivió y da testimonio de su paso por el centro clandestino de detención, tortura y exterminio de la calle Babcacay 3570 en el barrio de Flores, que fue hace muy poquito descubierto, identificado ese centro por las víctimas que pasaron allí. Actualmente coordina junto con otras compañeras la Comisión de Educación del Instituto Patria, en este caso para la provincia de Buenos Aires. Así que Delia, muchas gracias y muy bienvenida. Bienvenida, Delia. Hola. Yo agradezco a mis compañeras y compañeros y compañeres, que seguramente con estos compañeros de la CTA es un orgullo también estar. Como vos lo decís, Alicia, todo eso es parte constitutiva de una persona que se llama Delia Esther Méndez, a la que le dicen Toti, y así me llamaban también mis compañeros, pero soy además madre, tía, abuela, sobrina y militante. Cuando mencionás esto, yo quiero traer en el día de hoy, y estoy bastante emocionada, a otro militante, creo que el último representante de parte de mi generación, porque él cumplió 60 años,
que igual que Néstor, yo creo que hay frases de Néstor y frases de Maradona, de él quiero hacer un sencillísimo homenaje, porque fue un militante, además de ser el mejor jugador del mundo, del planeta, del universo, fue un militante que, como Néstor nos enseñó que no había que dejar las convicciones ni los sueños, él dijo en la puerta de la Casa Rosada. Yo comienzo mi texto del libro donde narro el Plan Fines, diciendo que cada uno de nosotros, de los militantes de la generación diezmada, creo que nos conjuramos en no dejar nunca nuestros sueños y nuestras convicciones en cualquier lugar donde nos tuviéramos que desempeñar. Como maestra suplente, como directora de un jardín de infantes, como coordinadora en el Instituto de Formación Docente y después con los cargos en las políticas públicas. Y Diego se fue de la villa, pero nunca fue un desclasado. Siguió trabajando por Fiorito, enfrentó a los poderosos, se drogó, se emborrachó, se embarró, amó, gritó, jugó y nos dio la mayor alegría que puede tener un pueblo, que es creer que todos ganamos cuando ganamos un partido. E indudablemente, ayer un registro filmográfico lo muestra a ese niño de entre 8 y 9 años en un campeonato Evita, y si le miran la ropita, es ropita gastada, humilde, del que después fue un millonario poderoso, pero que seguía trabajando por Fiorito y seguía por la causa de nuestro pueblo. Mi homenaje es el de muchos de los compañeros que no dejamos las convicciones en ningún lugar y que a pesar de las tragedias vividas, vos hablaste como parte constitutiva de mi vida, ser sobreviviente de un centro clandestino. Sobrevivir no es fácil, siempre está la pregunta de por qué, a mí no y a otros compañeros sí. Y sobrevivir, si vos seguís manteniendo tu dignidad como militante, si vos seguís con el compromiso que abrazaste siendo muy jovencito o muy jovencita, nosotros éramos muy jóvenes en los 70, extremadamente jóvenes, pero no éramos ni ilusos ni románticos, luchábamos por una causa que creíamos absolutamente en ella, que era, sí, subvertir a un proceso que había llevado a la Argentina y América Latina a extremas pobrezas e indignidades. No nos arrepentimos de nada, porque hay que entender lo que era nuestra lucha en el contexto histórico en el que estábamos. Nosotros veníamos de salir de una escuela secundaria donde habíamos escuchado hablar de un grupo de estudiantes del Mayo francés. Nosotros salíamos de una escuela donde, en mi caso, una profesora de historia nos dice el 8 de octubre, año en que muere el Che, que era un día muy triste, en medio de una dictadura. Pero esta profesora, la que quiero nombrar, Coca Martínez, que aún vive, nos habló de esto y dijo, hoy es un día muy triste, murió un gran hombre, sin mencionarlo al Che, pero también es un día de alegría porque nació un gran hombre, y era Perón. Quizás esto, en una alumna de 14, 15 años, que era la edad que yo tenía, fue haciendo huella y nos fue marcando para luego constituirnos en colectivos amplios, en mi caso, en primera instancia en la Juventud Peronista, luego de recibida de maestra, yo me recibí a los 17 años de maestra normal nacional, la última promoción,
La organización nos decía que teniendo título docente nos constituíamos en la Juventud Trabajadora Peronista. Nuestra agrupación se llamaba María Angélica Sabelli, en homenaje a la única compañera docente que fue asesinada el 22 de agosto en Trelew, y nuestra referente, que parecía tan grande en aquel momento para nosotros, era Susana Pertierra, compañera que continúa desaparecida, directora de una escuela de Granbur, que fue sacada de la escuela con su guardapolvo blanco puesto. Con esa compañera nosotros marchamos en el año 73, regocijándonos por haber ganado ese 11 de marzo. Pero con ella también marchamos hacia el Congreso de Huerta Grande a constituir lo que fue y es la CETERA, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina. Susana fue nombrada como secretaria de prensa, y cuando fuimos a Córdoba fuimos en un colectivo muy viejo, llovía en el camino, nos entraba agua, pero había unas petaquitas que Susana llevaba y con esa resistíamos al frío. Y cuando llegamos a Córdoba nos encontramos con Requena y con Soledad, su mujer, y estuvimos en la terminal cantando las canciones de la resistencia española, y cantábamos las canciones de Víctor Jara y las de Tejada Gómez, y eso eran los sueños de una juventud que realmente pudimos ver en cierta parte materializados en los 12 años de Néstor y de Cristina. Los 70 fue un periodo muy corto y se habla de ellos como si fuera un periodo muy largo, pero en realidad nosotros de democracia solo tuvimos 3 años. Los 70 fueron 3 años de democracia y 7 años de dictadura. La de la NUCE, ¿sí? Y luego la genocida del año 76. Y los sobrevivientes decimos, los que pudimos sobrevivir y sobrellevar la sobrevivencia, no todos lo pudieron, muchos compañeros y compañeras se enfermaron al poco tiempo de haber recuperado la democracia, pero los demás, los que no traicionamos, hubo traidores y hay traidores a lo que hemos vivido y hemos padecido. Hay quienes negociaron con la derecha capitalista, pero vemos una mayoría que no. Por eso creo que el peor golpe que tuvo Macri en su gobierno fue la movilización del 2x1. Porque si bien resistimos muchos de los embates, el que perdió drásticamente fue la del 2x1, porque no pensaban que estaba tan enraizado como sí lo está en el pueblo argentino el tema de nuestros compañeros detenidos desaparecidos. Y no solo fue y es un acto de militantes. Ustedes van seguramente y vemos los 24 de marzo, yo creo que la síntesis hoy de lo que se denomina la fiesta popular, ¿no? Por un lado, la memoria colectiva del dolor y la tragedia, pero por el otro lado, la alegría y la esperanza de quienes vivos construimos o tratamos de construir una sociedad, una comunidad más justa. Yo me desempeñé siempre en el campo educativo y fui una militante allí, delegada gremial en los comienzos de la militancia. Todo era muy amateur, muy amateur. Susana, vos nombraste el programa Encuentro. Sí. Yo aprendí a educar a los adultos con Susana Pertierra. Era en un lugar, en una escuela de
de San Miguel, del distrito en General Sarmiento, ahí militábamos, y ella nos enseñaba cómo educar a los adultos, porque se imaginan, recién recibidas, 18 años, tenías una formación impresionante en el marco del liberalismo absoluto, bien, digamos, una formación que te podía consistir para poder dar clase a los 15 años, como cuando comenzábamos la práctica docente. Pero adultos no sabíamos, pero sí podíamos ingresar a la docencia en las escuelas de adultos con el título de maestra normal nacional. Ella nos enseñó y trabajamos con el texto que después la vida me dio la posibilidad de volver a publicar, que mira, ahora lo podría haber tomado para mostrarlo. Es el texto con el cual nosotros alfabetizábamos en la campaña del 73, campaña que puso en marcha el ministro de Cultura y Educación en aquel momento de la Nación, Jorge Tayana Padre. Con ese texto y con esas láminas maravillosas trabajábamos. Y todos mis estudiantes, mis alumnos, eran mucho más grandes que yo, porque la campaña del 73 tuvo un objetivo muy claro, que era alfabetizar a los trabajadores. Y bueno, con los sindicatos se firmaban convenios y éramos nosotras mucho más jóvenes. Y Susana nos enseñó, y nos enseñó con la poesía de Celaya. Y leíamos a Celaya a nuestros compañeros trabajadores. Creo que si hoy se me permite decirlo, mucho se habla de la justicia educativa y creo que es un componente de una mejor pedagogía, una mejor didáctica, una mejor propuesta curricular, una propuesta curricular que mire una epistemología que sea del sur, de nuestros pueblos originarios, de una cosmovisión distinta al occidentalismo y sus fes cristianas de distintos tipos. Y yo creo que lo que hay que tratar de producir con esto es un cambio sustantivo en las propuestas educativas. Hoy todos nos desgarramos las vestiduras con lo que la pandemia hizo visible. En realidad, ¿cuánto hace que muchos venimos denunciando lo que veíamos? ¿Cómo pudimos hacer algunas cuestiones como proyectos de inclusión? Lo hicimos. Ahora, no pudimos lograr durante los 12 años, para mí, el gobierno más glorioso que he vivido, no pudimos lograr el objetivo en su plenitud, porque los 4 años del macrismo fueron cual una topadora, ¿sí? Destructiva y destructora de cimientos que se ve que no los habíamos dejado muy sólidos. Y creo que es una... Dale, no, en ese sentido, Delia, por ahí preguntarte esto de cómo a partir de toda la historia de los 70, el proceso de sindicalización, la aparición de Néstor y Cristina, que todo un poco se mezcla en pensar a la educación como una herramienta política, vamos a decirlo concretamente de esa manera. Digo, ¿cómo pensamos todo esto en este contexto donde venimos como totalmente cacheteados quienes somos docentes por las declaraciones públicas que han tenido algunos funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires, por el no reconocimiento de la tarea o el reconocimiento de distintas maneras? Me parece que en el gobierno de Néstor y Cristina hubo muchas políticas educativas que el macrismo las devastó. Entonces, por ahí un poco también escuchar cuál es tu análisis de todo esto, a partir de este recorrido que nos venís proponiendo, claramente. Mira, Lucila, yo creo que las declaraciones de
de la ministra Acuña, la voy a nombrar, porque nada, a veces ni se merecería que la nombráramos, pero hay que nombrarla. Son parte de sus convicciones. No son palabras sueltas, dichas al azar en un encuentro. Es lo que ellos creen. Ellos creen que un trabajador tiene que limitarse a cumplir el trabajo desde un pragmatismo esclavizante. Ellos tienen la mentalidad patronal y desde esa mentalidad también nos ven a nosotros, a los trabajadores de la educación. Y tienen una ideología base sobre la cual muy inteligentemente desde la política han podido capturar a muchos colegas trabajadores de la educación, que creen que hacer política es lo que hacemos nosotros. Hablar de las cosas en las cuales creemos y defender los principios sociales básicos para que la población en general tenga un mejor vivir. Ellos no creen en esto. Los colegas, no voy a hablar de... Hay compañeros, pero hay colegas, ¿sí? Colegas destituyentes, colegas que se sindicalizaron para obtener la obra social o para poder transitar mejor su recorrido de carrera docente y jubilarse y tener los trámites más rápidos. Digo, yo creo que también hay que sacar el velo en estos temas. Hay colegas que asisten a las reuniones que propone el ex director general, Sanchezini, y el presidente hoy de la Comisión de Educación en la provincia de Buenos Aires, Siciliano, que con absoluto caradurismo cuestionan la política pública que nuestro gobierno, en el campo nacional y en el de nuestra provincia de Buenos Aires, están tratando denodadamente de ponerle nuevamente el sentido de justicia educativa, que para mí es uno de los componentes de la justicia social. Las declaraciones no son inocentes y hay que enmarcarlas en un proyecto de la derecha. Ellos pertenecen a esta derecha y no tienen, como nosotros, la valentía de decir que son militantes de la derecha. Nosotros somos militantes del campo nacional y popular y no lo negamos. Somos educadoras, creemos y sostenemos una educación para todos, todas y todes. Estudiamos. Cuando me hacen la presentación, yo además de maestra soy profesora nacional de jardín de infantes, soy profesora en ciencias de la educación, tengo un posgrado. Ahora, ellos creen que nosotros somos obtusos, ¿sí? Y que nuestro mundo académico se reduce a cantar la marcha en el caso de los que somos peronistas, o a levantar el puño en el caso de los compañeros de la izquierda. No tienen un sesgo que les haga decir con absoluta valentía que su militancia está diametralmente opuesta a la nuestra. Nosotros podemos decir lo que creemos y lo que somos, porque no solo estamos convencidos, sino porque tenemos un objetivo que nos supera, que lo sintetizó Cristina en La patria es el otro. A nosotros nos duelen los pibes cuando no van a la escuela, o cuando van con sus zapatillitas rotas, o cuando su guardapolvo está manchado porque la mamá no tiene ni agua, ¿no? Como dijo Maradona, nosotros vivíamos privados de agua, privados de luz, privados de gas, privados de material para poder hacer. Hoy están privados de conectividad. El boleto estudiantil del siglo XXI tiene que ser la conectividad. Y tenemos que
recordarlo todos los días a nuestros compañeros en la función. Esto un poco queríamos preguntarte, Delia, por ahí en este momento presente, que fue un año muy complejo. Bueno, cada vez que termina un año y uno va cerrando con las características que tenga cada año, pensar en un año nuevo donde vamos a recibir otros estudiantes, otros chicos, otras chicas que van a educarse con nosotros, siempre uno trata de pensar alguna proyección, ¿no? ¿Qué podrías decir vos un poco desde todo esto que nos comentaste, desde este recorrido histórico, pero también mirando un poco esta situación actual como proyección hacia el futuro, cómo encarar un año como el año que va a venir el año que viene? ¿Qué podríamos compartir con nuestras compañeras y compañeros docentes que nos escuchan respecto del futuro, digamos, que es una idea tan fuerte en educación, ¿no? Yo lo primero que quiero decir es que abrazo a todos los compañeros y compañeras que están aquí escuchando, porque indudablemente son los que estuvieron presentes todo este año 2020 dando clases. Hubo clases. Que otros no hayan cumplido con su función como correspondía, no quita que hubo una gran masa crítica de compañeros trabajadores de la educación que dieron clase. Y hay múltiples demostraciones de que esto fue así. El año que viene va a ser un año muy difícil, porque implementar los cambios necesarios para poder trabajar en esta denominada post-pandemia, o una vuelta a una normalidad que no es tan normal, necesita de cambios profundos. Necesita que el segundo ciclo de la escuela primaria revise los contenidos, las metodologías y los instrumentos para la enseñanza. Creo que la clave sobre la cual hay que trabajar es ese segundo ciclo, porque se le adjudica casi todo a la escuela secundaria. Pero creo que, como nunca, en estos últimos años, donde se está visibilizando un conflicto serio de enseñanza y aprendizaje, es en el segundo ciclo de la escuela primaria. Creo que hay que articular mucho a los egresados de la escuela primaria del 2020 con su ingreso al primer año de una escuela secundaria que no puede seguir siendo la del siglo XIX. Está constituida como la pensó Amadeo Jacques, el primer director del Colegio Nacional de Buenos Aires, que todos leímos en Juvenilia y nos encantaba, pero el tipo era un liberal francés formado en las escuelas más liberales y trabajó para una élite. Lo hizo excelentemente bien, pero para una élite. Vamos a hacer un ejercicio, si había una población escolar que podría ser de 1 millón de jóvenes, solo ingresaban 150. Los demás no ingresaban a la escolaridad secundaria en la Argentina. ¿Sí? La 1420 hizo foco en la escolaridad primaria, no en la secundaria. Digo, creo que hay que trabajar mucho con los profesores en esto que escuché a Flavia Tedisci y que creo que tiene que ser de lo primero que debemos hacer al regresar. Al regresar a aulas que van a estar distintas, porque no van a estar poblados por 30 o por 40. Eso es bueno por un lado, pero también significa una readecuación desde la organización institucional, la organización de los dispositivos curriculares, pensar en una planificación mucho más flexible y dinámica y no tan estructurada y ceñida a los textos escolares y escolarizantes, trabajar más sobre las cosmovisiones que puedan integrar los contenidos de una patria grande y de una nación argentina, trabajar sobre la lengua y en sus aspectos comunicacionales, tratar de implementar los procesos
que la tecnología nos viene demostrando en todas las aulas, trabajar sobre esto. Los pibes tienen celulares, basta de que no lo pueden usar en el aula. Para mí eso es arcaico, que lo usen con trabajo práctico sobre contenidos de la enseñanza. Pero lo primero que hay que hacer en las primeras 2 semanas, y esto es lo que acuerdo totalmente con Flavia, es quererlos, es decirles que los extrañamos, que aunque no los podamos a lo mejor besar y abrazar, les tenemos que decir cuánto los queremos, cómo queremos que salgamos todos adelante, que el padecimiento ha sido de la humanidad y que hay que trabajar para una mejor humanidad y que entonces hay que tratar de hacer para nuestros compañeros una pedagogía que sea de mejor vivir, del buen vivir, de humanizarnos todos, humanizar más la escuela, que las paredes de la escuela le permitan a los pibes también poner su palabra, que no nos quedemos ceñidos solo al diseño curricular, para mí arcaico, y lo digo con mucho respeto porque sé que hay muchos buenos especialistas que han trabajado en dispositivos curriculares, pero son dispositivos curriculares que ya no tienen que ver con nuestros pibes. Hay que dar vuelta, hay que trabajar con otra mirada. Creo que no solo la organización institucional en cuanto a cuántas aulas podemos utilizar y cuánto espacio de tiempo y cómo va a ser, creo que va a ser complicado, pero yo apuesto a lo que me enseñó Paulo Freire. Digo, Paulo Freire no solamente nos habló del opresor y del oprimido, Paulo Freire nos enseñó a que hay que educar con alegría, y los remito a ese texto. Paulo Freire nos enseñó a que hay que trabajar por una pedagogía de la esperanza, porque la etimología de la esperanza, y por eso Paulo en su genialidad lo utiliza, ¿sí? Esperanza es que el pueblo espera que algo bueno y nuevo esté por suceder. Y esto hay que hablarlo con los pibes, hay que decírselos, porque ellos son los que pueden, junto a los ya adultos, como lo somos, yo por lo menos ya soy muy adulta, que hay que construir algo nuevo y distinto, que nos hemos equivocado en muchas cosas y que otras las hemos hecho muy bien, las generaciones que los anteceden. Esperen, mi perra se enloqueció, pero que hay que tener ese espíritu de alegría. Miren, perdón, Sí, Delia, no te... Gustavo. Alguien está golpeando. Bueno, no te preocupes, Delia. No, yo quiero decir esto. Sobrevivir es difícil. Sí. Lo llevas toda tu vida. Lo llevas toda tu vida. Yo cuando me han preguntado, ahora que apareció después de 44 años la casa, el centro clandestino donde estuvimos esta casa, es difícil. Ahora, si vos tenés vida, hay esperanza. Entonces hay una pedagogía de la esperanza. Hay una pedagogía que puede enseñar a vivir mejor. Hay una pedagogía que puede tener heridas, pero que también tiene florecimientos. Digo, en el caso de los sobrevivientes hemos podido florecer en hijos, nuestros hijos florecer en nietes, y creo que cualquier metodología que tenga presente que el otro es un otro tan distinto a mí que me permite ser yo, muy lacaniano esto, pero muy real. Muy cierto. Muy cierto.
y que si vos sos parte de un colectivo que es tu comunidad, y que tu comunidad es una escuela, y que esa escuela tiene vecinos, y que esos vecinos tienen familia, y que hay saberes acumulados en esa comunidad, y que los pibes tienen que investigar esos saberes, y tienen que investigar los saberes de sus abuelos, de sus padres, para llevarlos y nosotros sí, allí, transformarlos en saberes para enseñar y para aprender. Nosotros de ellos y ellos de nosotros. Creo en la dialéctica absoluta del proceso de enseñanza y aprendizaje. Sí, sin duda es fundamental, sin duda es fundamental seguir trabajando eso en la formación docente, que muchas veces esos saberes desde lo popular, esos saberes colectivos, esos saberes que implican las tradiciones, están siempre silenciados. Y ahí me acuerdo de Alcira Argumedo y lo difícil que es trabajar Alcira Argumedo con nuestros alumnos, porque implica romper un paradigma y una lógica de pensamiento cientificista, academicista. Entonces, digo, compartimos que es fundamental trabajar eso en estos contextos. En estos contextos es la formación docente. Totalmente, totalmente. Si hay otro develador fuerte de lo que nos pasa, es la formación docente. Así como hablo del segundo ciclo de la primaria y de una escuela secundaria del siglo XIX, hablo también de una formación docente que tiene que dar vuelta y que tiene que ser realmente propiciadora de las transformaciones más profundas que se puedan realizar. Hay grupos, hay colectivos de estudiantes que quieren aprender otras cosas. Hay grupos y colectivos de profesores que quieren enseñar otras cosas. Será cuestión de empezar, como Gandhi, la resistencia pacífica. Exactamente. Sí. Y una manera de empezar, Delia, y para ir cerrando ya esta entrevista, porque nos podríamos quedar hablando un montón de tiempo, pero la radio es tirana con los tiempos. Me parece que algo de lo que nosotras conversamos aquí, que vos empezás haciendo un poco en el raconto de tu experiencia como joven delegada, maestra, y aquel congreso en Huerta Grande, y todo este movimiento que vos nos contás, constituye la memoria histórica de todo el colectivo docente, de los docentes con más edad, los más jovencitos y los que se están preparando para hacerlos. Entonces te agradecemos, y porque siempre nos parece muy importante que no es hacer solo una evocación nostálgica, sino que es construir la memoria histórica de nuestro colectivo como docentes, que me parece que es patrimonio de todas y todos los que estamos en la docencia, porque me parece que esas son las cosas que nos ayudan a entender cuáles son los elementos de aquellos de los que está formado un docente que tiene la responsabilidad del pensamiento crítico frente al aula, ¿no? Así que, bueno, te agradecemos muchísimo la presencia. La producción es tirana y nos está corriendo con los tiempos. Solo quiero decir esto. Sí. Todo lo que pude hacer en cada lugar fue porque confié en equipo de compañeros de trabajo. Perfecto. Y no solo de los que creían y pensaban lo mismo, exactamente lo mismo que yo. Creo que en la organización de la escuela también es un paradigma. Trabajar con equipos, nadie puede solo, la escuela menos puede sola, y decirles que hay que creer en estas cosas. Un día elegimos ser docentes, otro día dijimos, no, somos trabajadores de la educación. Exacto. Y ¿saben qué? Todos los días abracemos lo que hemos elegido y hemos optado. Trabajemos por nuestros pibes, que lo necesitan mucho, mucho más. Y como dice Adriana Puigros, trabajemos por una educación popular que no es dirigida solo a los más pobres o a los vulnerados. La educación popular es la del respeto por el otro como sujeto colectivo y como sujeto político. Muchas gracias, compañeras. Muchas gracias. Un abrazo grande. Muchas gracias, Delia. Un placer, un abrazo enorme. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Un abrazo a Clara Rojas, que es una genia.
Sí, está firme atrás de la pantalla, Clara. Muchas gracias, Delia. Gracias. Bueno, qué decir, qué interesante la Ay, entrevista sí. de Delia, para escucharla un montón de tiempo y bueno, y en esta coordenada, ¿no? De cuánto nos enseña sobre quiénes somos y sobre de dónde venimos los docentes, que también es una manera de marcar para dónde vamos, me parece. ¿No, Armando? ¿Qué dice acá Bueno, nuestro compañero que se encuentra con el micrófono muteado? Ahora sí. Ahí está. Ahí. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Armando? Muy bien. Hola Alicia, hola Lucila. Bueno, muy contento, la verdad, muy confortado de escuchar a Delia después de un día de furia como hoy, por todo lo que pasó con nuestro héroe nacional y el héroe de todos los pueblos, que es Diego. Bueno, ya que tuvimos el placer de escuchar a Delia, una gran compañera, por cierto, y con mucho camino recorrido y aprendizaje para brindar. Vamos a hacerlo el rincón de efemérides con algunos títulos lo más ágil posible, porque nos está entrando hambre además, ¿no? Hambre y sed, me parece, si no me equivoco. Ustedes saben que Naciones Unidas aprobó el Día de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Esto ocurrió en diciembre del año 1999, pero en realidad el día instaurado como tal fue el día de ayer, 25 de noviembre, porque un 25 de noviembre del año 1960, ¿sí?, fueron atrozmente asesinadas las hermanas Mirabal en República Dominicana, ¿sí? 1960 ya iban 30 años de la dictadura de Rafael Trujillo, una dictadura genocida típicamente latinoamericana. Patricia Patria Minerva y María Teresa Mirabal fueron militantes políticas que se enfrentaron a la dictadura de Trujillo, y por eso se recuerda el Día de la No Violencia contra las Mujeres, un 25 de noviembre. Pero ahora vayamos al terreno local. También un 24 de noviembre, pero de 1976, fue asolada, bombardeada la casa de Clara Anaí Mariani. En realidad era la hija de Chicha Mariani, su pareja era Teruggi, de apellido Daniel Teruggi. Clara Mariani fue asesinada junto con otros compañeros en esa casa un 24 de noviembre a la 1 de la tarde. Fue un bombardeo atroz que duró más de 4 horas. Bueno, de ahí sacaron a Clara Anaí Mariani, ¿sí?, que era una beba, la hija de Clara y de Teruggi, y nunca más se supo de ella, y fue apropiada por gente de las Fuerzas Armadas que estaban ahí. Pero nunca hasta ahora, por lo menos lamentablemente, no se tienen noticias de ella, y la casa bombardeada hoy es prácticamente el único museo que está intacto en el país y que recuerda este hecho atroz de la dictadura. Otro día, como un 26 de noviembre, como hoy, fue inaugurada la República de los Niños por el gobierno peronista de la década del 50, ¿sí? Que hoy todavía está vigente, que ha pasado por muchas gestiones. Hoy tenemos una gestión en La Plata, digamos, porque la República de los Niños depende del municipio de La Plata. Bastante mercantilizada. Bueno, mercantilizada, sí, abandonada, con esa lógica tan individualista, digamos, tan particular de estos muchachos del PRO, neoliberales ellos. Pero bueno, el detalle importante ahí que se construyó en un predio que fuera del Golf Club de la empresa Swift. La empresa Swift era una empresa multinacional que se dedicaba a exportar, a faenar y exportar carne de nuestras pampas, y fue construida sobre el predio expropiado de esa empresa. Otro día también como hoy, ¿sí?, nace nada menos que Roberto Fontana Rosa, maestro rosarino, famoso a partir de la década del 70 por personajes, fundamentalmente en Clarín, como personajes como Buggy, El Aceitoso e Inodoro Pereira, ¿sí? Que nos dejó no hace muchos años también, lamentablemente, pero nos dejó una producción humorística, gráfica, que no está mal recordar, que vale la pena recordarlo, incluso también en ámbitos pedagógicos.
Sí. Porque hizo del humor también toda una escuela. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Sí. A mí me encantaba Burgi el aceitoso, pero bueno, es por una cuestión, digamos. Sí. Me resultaba muy sarcástico. Fontana Rosa tenía una frase muy interesante sobre... Sí. No me acuerdo y no conocía a Buggy el aceitoso. Te lo voy a pasar. Es de otra Te lo época, voy a pasar. claro. A mí me contaron también. No, pero tenía una frase muy interesante sobre Maradona porque él decía, a mí nunca, no me importa lo que Maradona hizo con su vida, me importa lo que Maradona hizo con la nuestra. Correcto, exactamente. Súper recordable en estos días. Uh-huh. Bueno, el otro tema también, que nada menor, por cierto, es que se cumplen hoy también precisamente 70 años de la gratuidad universitaria, que en principio fue un decreto de la época de Perón, el 22 de noviembre de 1949, y Perón manifestaba en ese momento que era una de las conquistas más importantes, ya que la universidad, esto lo dijo mucho después, obviamente, ya que la universidad se llenó de hijos de obreros, donde antes solo eran admitidos los hijos de los oligarcas. Pero el tema está también que se transformó en ley en el año 1953, la ley 14.297, que en el capítulo 1 y en el artículo 1 establecía asegurar la gratuidad de los estudios. Y él decía también con mucho tino, por supuesto, y con la inteligencia que lo caracterizaba, que respondía también a la concepción fundamental del peronismo, de impulsar las investigaciones y la ciencia y la tecnología para incorporar valor agregado a la producción de materias primas de nuestras tierras, que era, digamos, el mal de todos los tiempos, inclusive actualmente, porque exportamos materia prima que la industrializan en otro lado, y eso genera beneficios sociales y laborales en otros lugares, pero no acá. Nada más y nada menos. Y lo último, una palabra para Diego. ¿Qué podemos decir de Diego que no se haya dicho, que no se haya mostrado? No solo en el día de hoy, sino en todos los tiempos, ¿sí? Pero bueno, a mí me parece importante rescatar un párrafo de los tantos que están circulando por ahí, en lo cual le podemos decir a Diego, muchísimas gracias, querido hermano, por no solo por el fútbol, sino por no traicionar tus principios, por no olvidarte de dónde venís, por no tener vergüenza de dónde saliste y por estar siempre del lado correcto de la historia. Allá estarás junto con Chávez, con Fidel, con Néstor, esperando el momento en nuestras acciones para volver a divertirse y marcarle la cancha al poder concentrado en estos pagos. Y la última frase que me encantó es que para el pueblo argentino, Diego, serás leyenda y serás bandera. Y no puedo evitar emocionarme de nuevo otra vez con Diego, que además en este caso no es contemporáneo de Lucila, quizás tampoco tuyo, Alicia, pero sí es contemporáneo nuestro. Y realmente recuerdo cuando empezó a jugar al fútbol en primera, era un escándalo cómo llenaba las canchas de Argentinos Juniors. Se llenaba la cancha a verlo jugar a él con esa magia que tenía y con esa zurda impecable, con el cual coronó tantos triunfos y tantas alegrías para nuestro pueblo. Compañeras. Sí, Armando, quizás no ha sido contemporáneo, pero yo no recuerdo a casa donde no haya ido en el interior del país, a lugar donde no haya ido en un barrio humilde, en una casa, en sectores más quizás excluidos o más marginales, que no viese una foto de Maradona en la casa. Entonces, me parece que una frase que también anda dando vueltas por ahí es que el pueblo nunca olvida a quien no los traiciona, y Maradona nunca traicionó, porque nunca se corrió un centímetro de donde él sabía que venía y a quien él se sentía en deuda. Así que eso me parece como importante de ver. Totalmente, además para hacer escuela. Creo que hay que hacer escuela precisamente con eso, ¿no? Sí. Que no traiciona, el pueblo no lo olvida nunca. No lo olvida nunca. Creo que Maradona va a ser siempre, digamos, esa persona que, bueno, lo decía un poco Delia, ¿no? Que cada vez que ganaba un partido nos hacía sentir que lo habíamos jugado todos y todas a ese partido. Y por ahí sí, en términos de contemporaneidad, yo creo que una de las veces que más
de los momentos más que recuerdo de mi vida, que pueden ser muchos, pero uno de los que más recuerdo fue ese 2-0 o 2-1, ya ni me acuerdo, a los ingleses, solo me acuerdo que fueron 2 goles, porque fue la revancha de Malvinas, ¿no? Y cómo en esa camiseta de Diego estaba la camiseta de todos aquellos chicos que dejaron su vida en las islas, ¿no? Entonces, ¿cómo no quererlo, cómo no recordar a Diego, y cómo no sentirlo que va a estar siempre con nosotros? Y de ese modo también Alicia y Lucila estableció nuevamente la causa nacional, estableció nuevamente que las Malvinas son argentinas. Exacto. Por más que los colonialistas digan todo lo contrario. Digan lo contrario. Bueno, compañeras, muchísimas gracias. ¿Sí? Gracias. Gracias, hermoso programa, con mucha emoción. Hermoso programa. Felicitaciones para todos ustedes también. Felicitaciones y gracias, Armando, gracias a todos por escucharnos. Nos vemos el jueves que viene a las 19 horas con un nuevo entrevistado. Esta vez viene sorpresa el entrevistado. Esta vez viene sorpresa y como siempre en Facebook o YouTube de la Radio Germán Abdala o en Patria Compañera nos pueden seguir escuchando durante la semana si les quedó si se tuvieron que ir antes o les quedó alguna duda sobre nuestro programa. Muchas gracias. Muchas gracias y hasta luego.